Buenas tardes, me llamo Brandon Bustos Rodríguez y hoy vengo a hablar de un tema de la materia, la mecánica y el entorno, sobre de la etapa 4 del tema aplicaciones de las leyes de Newton. La física y los diferentes tipos de movimiento. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Por eso se toma en consideración la velocidad, el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo y la aceleración, cambio de velocidad del objeto que se mueve. Los orígenes de la cinemática se remontan a la astronomía antigua, cuando astrónomos y filósofos como Galileo Galilei observan el movimiento de esferas en planos inclinados, y los de Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler sirvieron de referencia a Isaac Newton para formular sus tres leyes del movimiento, y todo ello conjuntamente fundó a principios del siglo XVIII, la cinemática moderna. Descripción del movimiento. Una partícula se encuentra en movimiento o reposo, siempre en relación a un punto de referencia, que generalmente es el punto de origen en el sistema de coordenadas. En ese sentido, un sistema de coordenadas no es más que dos o tres rectas imaginarias que se cruzan ortogonalmente. Posición con respecto al tiempo. Podemos definir al tiempo como el intervalo entre dos sucesos. En el sistema internacional, el tiempo es medido en segundos y se define actualmente como la duración de 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio. Trayectoria se define como la unión de todos los puntos por donde pasa la partícula a lo largo de un intervalo de tiempo. Elementos de la cinemática. Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un móvil. Debemos tener en consideración que en la mecánica clásica los primeros dos, tiempo y espacio, son dimensiones absolutas, independientes del móvil y previos a su existencia. El espacio se describe mediante la geometría euclidiana. El tiempo se considera único en cualquier región del universo, y un móvil puede ser un cuerpo cualquiera en movimiento. Los móviles más simples son las partículas, y su estudio abre al campo de la cinemática de partículas. Por más frecuentemente se considera a los sólidos rígidos análogos a un sistema de partículas y que corresponden a lo que conocemos como cuerpos u objetos. En ese sentido, la cinemática clásica contempla los siguientes tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo se desplaza a una velocidad constante con aceleración nula en línea recta. Rectilíneo acelerado, un movimiento uniformemente. Es un cuerpo
pues un cuerpo que se desplaza a una velocidad que varía linealmente, dado que su aceleración es constante conforme avanza el tiempo. Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén en el cual un cuerpo oscila alrededor de un punto de equilibrio en una dirección determinada en unidades regulares de tiempo. Movimiento parabólico. Es la composición de dos movimientos rectiláneos distintos, uno horizontal y de velocidad constante, y otro vertical y uniformemente acelerado. Movimiento circular uniforme. Como su nombre lo indica, es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, manteniendo invariablemente el módulo de su velocidad en el tiempo. Movimiento circular uniformemente acelerado. Es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, pero una velocidad que varía en módulo en el tiempo. Ahora vamos a hablar de ejemplos de cinemática. La mayoría de los movimientos conocidos sobre la faz de la Tierra son buenos ejemplos de los estudios de la cinemática. La caída de un cuerpo, por ejemplo, es un movimiento uniformemente acelerado por la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre los objetos. Esta fuerza es la que llamamos peso y apunta hacia el centro del planeta. Otro ejemplo es un cuerpo suspendido de un elástico, como un resorte, cuyo movimiento será armónico, simple o complejo, dependiendo de las fuerzas que ejerzamos sobre él. Por último, el movimiento de las manecillas del reloj o de un objeto suelto dentro de una centrífuga, la ropa en la lavadora, por ejemplo, permite ilustrar el movimiento circular uniforme o acelerado, respectivamente. Ahora hablaremos sobre la bibliografía y también de ideas principales. Ahora hablaremos de las ideas principales de la etapa 4, aplicaciones de las leyes de Newton. Procedimiento general para el análisis vectorial de las fuerzas y la resolución de problemas. Punto número 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y determinan si el movimiento es sobre el plano horizontal, eje X, o sobre el plano vertical, eje Y. Punto número 2. Dibujar el diagrama del cuerpo libre con las fuerzas identificadas en el paso anterior. Punto número 3. Si existen fuerzas en alguno de los cuadrantes, se descomponen en sus componentes rectangulares, Fx y Fy. Punto número 4. Una vez elaborado el DCL, diagrama del cuerpo libre, se establecen las sumatorias de fuerzas en cada uno de los ejes, es decir, Fx igual F1x más F2x más 3 puntos más Fnx y Fy igual F1y más F2y más 3 puntos más Fny. Punto número 5. Podemos encontrar la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas aplicadas a un objeto mediante dos fórmulas, utilizando la segunda ley de Newton, utilizando el método de los componentes Fr e igual Fx 2 entre paréntesis más entre paréntesis Fy 2.
Ambas fórmulas se refieren a la misma fuerza resultante, por lo cual estas expresiones se pueden igualar. Fr igual entre paréntesis Fx2 más entre paréntesis Fy más, no, perdón, Fy2 e igual Ma. Y punto número 6. Se sustituyen las sumatorias de fuerzas en los ejes X y Y del paso 4 en la expresión anterior y se resuelve por la incógnita que se desea calcular en este punto. Debemos tener claro en el cual de los ejes se verifica el movimiento del cuerpo, ya que este método permite una de las dos sumatorias de fuerzas se elimina de la fórmula, puesto que en ese eje el sistema está en equilibrio y dicha sumatoria en igual a 0. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto adentro o dentro de un medio. Esta fuerza se presenta en los diferentes medios, sólido, líquido y gaseoso. La fricción es una fuerza de origen electromagnético, pues interactúan muy de cerca los átomos o moléculas del cuerpo que se desliza y los átomos de la superficie en contacto con el cuerpo. La fuerza de fricción, F, se pone el movimiento de deslizamiento entre las superficies en contacto y sigue una dirección de la fuerza de fricción, es de la irregularidad en las superficies en contacto. La superficie que ejerce el objeto sobre el plano, la comprensión, es la fuerza que presiona para que estas superficies estén en contacto y es igual en magnitud, pues en una dirección opuesta a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el objeto. Si aumenta la comprensión que ejerce el cuerpo sobre la superficie donde se encuentra, la fuerza de fricción también aumenta y viceversa. Si disminuye la comprensión del objeto sobre la superficie, la fuerza de fricción también disminuye. La fuerza de fricción no solo aparece cuando hay movimiento, sino que también existe cuando un cuerpo se encuentra en reposo y tiende a deslizarse sobre otro. Esta fuerza depende de la naturaleza de las superficies en contacto, rugosidad y tipo de material, y de la comprensión que las mantiene unidas. Coeficiente de fricción estática. Si a un objeto se le aplica una fuerza F y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática, Fs, que se opone al movimiento. Si se analiza mediante su sumatoria de fuerzas, el eje X, tenemos la siguiente expresión: Fx e igual F menos Fs, F igual Fs. Coeficiente de fricción cinética, UQ, entre paréntesis, cuando la fuerza F aplica a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima Fs, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa en el movimiento y entonces la fuerza que se opone al movimiento se llama fricción cinética. De nuevo,
Si realizamos una sumatoria de fuerzas en X, será similar a la anterior a el cuerpo se desplaza con velocidad constante. Fx igual F menos Fq e igual 0. F igual Fq5 igual constante Fqf. La fuerza de fricción cinética es proporcional a la magnitud, la cual es igual en magnitud a la fuerza normal, ejercida por el plano sobre el objeto que se desliza sobre él, por lo que, en donde UQ es el coeficiente de fricción cinética y la fuerza de fricción cinética es, para fines prácticos, constante y toma un valor único, independientemente de la velocidad con que se mueva el objeto. Estática. En la última parte de esta etapa estudiaremos la estática, la cual se encuentra comprendida dentro de la dinámica y se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. El tipo de problema que consideraremos en el que la fuerza resultante que actúa sobre un objeto es nula, es decir, Fr e igual entre paréntesis Fx2 más F más entre paréntesis F e Y2 igual 0. Esto se cumple si Fx igual 0 y Fy igual 0. Como sabemos, la fuerza resultante es la que produce el mismo efecto que un sistema de fuerzas actuando en conjunto. Cuando esta fuerza resultante es igual a 0, se puede presentar cualquiera de los siguientes casos. Punto A. El objeto se encuentra en reposo, equilibrio estático. Punto B. Describe un movimiento rectilíneo uniforme, equilibrio dinámico. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Cuando dos o más fuerzas están actuando sobre un mismo punto, reciben el nombre de las fuerzas concurrentes y en este punto nos concretaremos al estudio del equilibrio estático de un cuerpo considerado, además que las fuerzas que actúan sobre él son coplanares y concurrentes. Si sobre un objeto actúan dos o más fuerzas, estas producen una fuerza resultante. Si queremos que este objeto quede en equilibrio, se aplica una fuerza de igual magnitud, en la misma dirección en el sentido contrario a la resultante. A esta fuerza se le llama fuerza equilibrante. Y bueno, y eso es todo por hoy. Espero que esto haya quedado realmente bien. Realmente no sé si esto esté bien, pero Dios es Dios, eso espero. Y bueno, esto ha sido todo por mi trabajo de hoy. Y espero que le haya servido y que le haya gustado. Que tenga buenas tardes. Adiós.